Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo feliz de poder participar en el día de hoy con esta charla y, y nada, pues poder compartir entonces con ustedes algo del trabajo que hace tiempo venimos trabajando en estos temas relacionados entonces con desarrollo cognitivo y muy especialmente funciones ejecutivas y comprensión lectora. ¿Ya? Bueno, mi nombre efectivamente es ese, no es chiste. ¿Verdad? Exactamente, ya no sé qué decir. Ya no sé si es el bueno o el malo o el rico o el pobre, pero Pablo Escobar, ¿ya? Simplemente. Ya, bueno, soy mexicano, pero ya llevo muchos años viviendo acá en Chile, así que también ya bastante chilenizado, creo yo. Por lo menos encalillado, así que bueno, yo creo que ahí sí ya irme no va a ser bastante difícil. Bien, pues entonces, bueno, vamos a partir entonces con esta charla y bueno, el gran tema es el asunto de la comprensión lectora, ¿no? O sea, claramente yo creo que todos nosotros es bastante conocido este tema de las dificultades que presentan nuestros estudiantes con respecto a la comprensión de lo que están leyendo, ¿cierto? Y obviamente, bueno, consistentemente las mediciones nacionales, internacionales, pues nos demuestran las dificultades, ¿verdad?, en la comprensión lectora que están presentando nuestros estudiantes. Bueno, no hemos ya tenido estas evaluaciones censales, ¿verdad?, tipo CIMSE, pero consistentemente los resultados pues son bastante dramáticos, ¿verdad? Los últimos nos están diciendo que un poquito más del 40% de los niños presentan dificultades para comprender y en un nivel mínimo, ¿cierto? Muy probablemente y lamentablemente como consecuencia de la pandemia, pues quizá entonces esos porcentajes van a aumentar, ¿cierto? De ahí que es que efectivamente yo creo que es importante entonces que comencemos a prepararnos a una nueva pandemia, ¿cierto? Una pandemia en donde claramente los niños están con bastantes limitaciones en el aprendizaje y obviamente pues bueno, nosotros como distintos actores en los ámbitos educativos pues estamos llamados ahora sí a hacer este trabajo entonces de intervención. Pero claramente entonces comprender un texto pues tiene importantes componentes desde la decodificación, ¿no? Tenemos que decodificar las palabras, ¿cierto? También tenemos que tener un desarrollo del vocabulario, ¿verdad? Que nos permita además poder comprender o acceder, ¿cierto?, al significado de esas palabras. Pero comprender un texto también va más allá también de esa decodificación, ¿no? Es también la eficiencia, la rapidez, la fluidez con la cual nosotros también decodificamos, ¿verdad? Porque si yo tengo una decodificación lenta, ¿verdad?, pues muy probablemente cuando termine de leer para dónde va la micro, ¿verdad?, pues simplemente entonces ya se me pasó, ¿verdad? Entonces no basta solamente que yo sea decodificador y tenga un manejo del vocabulario, sino que también tenga una fluidez, ¿cierto? Una rapidez para poder llevar a cabo entonces este proceso que fundamentalmente también me posibilita pues actividades básicas de la vida cotidiana, como por ejemplo poder tomar entonces una micro. En este sentido entonces, bueno, hay distintos modelos, ¿verdad?, que nos permiten a nosotros poder entender cómo es que se da entonces este proceso de comprensión lectora. Y uno, por ejemplo, de los principales modelos, y es de los más antiguos, consistentemente también ha sido puesto en discusión, ¿verdad?, pero también consistentemente ha salido bastante airoso, pues es este modelo simple de la lectura, ¿no?, de Goodhart-Turner, que básicamente nos plantean una ecuación en donde la comprensión lectora pues no sería otra cosa más que el producto, ¿verdad?, de las habilidades de decodificación, de la lectura de las palabras, más la comprensión del lenguaje, ¿no?, especialmente entonces en este lenguaje oral, ¿cierto? Entonces, este es uno de los primeros modelos, es un modelo bien simple, completamente, ¿verdad? Hasta los mismos autores así lo explicitan. Nosotros tenemos entonces un modelo simple de lectura y es un modelo que eventualmente, claro, ha sido capaz de poder explicar muchos fenómenos relacionados con el desarrollo lector, ¿cierto? Muy interesante, por ejemplo, ¿verdad?, este cuadro de coordenadas, ¿no?, en donde nosotros tenemos las habilidades de comprensión oral y las habilidades de decodificación, de lectura de palabras, y en donde, por ejemplo, claro, donde yo tengo un estudiante, ¿verdad?, que tiene esta buena comprensión, pero dificultades en la comprensión de las palabras, pues pudiera ser entonces un estudiante con dislexia, a diferencia de este otro que también tiene dificultades en la decodificación, pero tiene dificultades también en la comprensión oral, pues va a ser entonces este tipo de pobre lector, un niño con un retraso lector, ¿cierto?,
los buenos lectores, ¿verdad? Que tienen buena comprensión, pero además también tienen buena lectura de palabras. Y esta otra categoría, ¿verdad? Que serían estos niños que tienen una buena lectura, pero dificultades al nivel de la comprensión oral, que serían entonces estos, vamos a llamarlos pobres comprendedores o estudiantes entonces con dificultades específicas en la comprensión lectora. Si bien es cierto entonces este es un modelo bastante simple y que a la fecha sigue teniendo también mucha vigencia, pues también comienzan a surgir también otros modelos, ¿cierto? Otros modelos que ya no son tan simples, pero que también nos pueden ayudar a explicar de manera muy interesante este desarrollo del lector. Y uno de estos otros modelos clásicos es este famoso modelo de cuerda, el modelo de cuerda de Scarborough, ¿ya? Y que básicamente también recupera la idea del modelo simple de la lectura, ¿no? En donde van a plantear entonces estos autores que fundamentalmente, una lectura adecuada, fluida, pues va a implicar entonces, por un lado, habilidades en la comprensión del lenguaje, y que tienen que ver desde el conocimiento previo, ¿verdad? El conocimiento del vocabulario, de las estructuras, por ejemplo, también del lenguaje, ¿cierto? Un razonamiento también verbal y un conocimiento general, ¿verdad? De la literacidad, ¿no? Desde aquellos conocimientos, por ejemplo, de los portadores de textos, ¿no? Y la identificación de los tipos de texto, por ejemplo, que es algo que dentro de los contextos de los planes y programa de estudio, pues es algo que se intenciona en que los niños puedan aprender, ¿cierto? Entonces, tenemos una dimensión de la comprensión del lenguaje, también tenemos entonces una dimensión que implica el reconocimiento de las palabras, en donde aquí explícitamente se menciona un proceso cognitivo muy relevante para el desarrollo lector, muy probablemente, ¿verdad? Muchos de ustedes lo conocen, que es la conciencia fonológica, ¿cierto? Como darse cuenta de los sonidos, ¿verdad? De los sonidos que están dentro de las palabras, ¿cierto? La conciencia fonológica es en verdad no sé, llamarlo un gran descubrimiento, ¿cierto? Que hace una distinción con respecto a la manera en la cual nosotros vamos comprendiendo el desarrollo de la lectura, la adquisición y muy especialmente también, por ejemplo, la explicación de sus dificultades en el contexto, por ejemplo, de los niños que presentan algún tipo de dislexia, ¿cierto? Pero bueno, además entonces de estas habilidades de conciencia fonológica, pues claramente también muy importante la decodificación, ¿verdad? En estas correspondencias grafema-fonema, ¿verdad? En esta maestría en el desarrollo de este conocimiento, de este principio alfabético, ¿cierto? En donde va a ser sumamente relevante que nosotros aprendamos, pues la unidad mínima de la lectura, ¿verdad? Que es la letra, y que la tenemos que reconocer tanto al nivel del nombre como también entonces al nivel de los sonidos, ¿verdad? Porque el tema es bien interesante y siempre es la discusión, ¿no? ¿Qué es mejor enseñar a los niños, ¿no? ¿Les enseñamos por el nombre, les enseñamos por el sonido, ¿no? Pues es que los dos son igual de importantes, ¿no? Cuando los niños están aprendiendo las letras por el sonido, pues claramente estamos apuntando de una manera muy fuerte al desarrollo de la conciencia fonológica, a estas habilidades fonológicas que van a ser cruciales para la lectura. Pero también cuando los niños están aprendiendo las letras por sus nombres, pues estamos apuntando de una manera muy fuerte también al conocimiento ortográfico, y este conocimiento ortográfico y estas habilidades fonológicas, pues las dos van a ser fundamentales para un adecuado desarrollo de la lectura y claro también entonces de la escritura, ¿cierto? Y finalmente, bueno, la idea es que en la medida en la cual nosotros vamos haciendo una mayor maestría en esta correspondencia grafema-fonema, ¿verdad? Vamos siendo más hábiles y rápidos en esa decodificación, automatizamos entonces ese proceso, pues debiéramos entonces poder arribar a esta lectura visual de palabras, ¿no? A este reconocimiento visual, ¿cierto? En un golpe de vista, ¿verdad? Nosotros reconocemos las palabras, ¿verdad? Y eventualmente entonces yo ya identifico en un conocimiento ortográfico la escritura de la micro que me deja en la casa, ¿cierto? Entonces ya cada vez que pase la micro, pues ya no voy a necesitar hacer este ejercicio de decodificación tantas mañanas, ¿verdad? Que tomo entonces esa micro que muy probablemente en la experiencia y en la expertise termino entonces reconociendo visualmente la palabra, ¿verdad? Y rápidamente entonces identifico que es aquella micro que me sirve, ¿cierto? Bien, el tema entonces es que claro, este es un modelo que incluye más elementos que claramente también el modelo simple de lectura considera, ¿verdad? Pero también nos vamos dando cuenta que eventualmente el proceso de leer y comprender un texto pues va a implicar entonces más habilidades, ¿cierto?
Y es ahí entonces donde comienzan a surgir modelos ahora más contemporáneos, ¿verdad? Este que les presento acá es un modelo bien interesante que se llama el modelo activo de lectura, que lo plantean Duke y Cartwright. Esto se publicó el año pasado, en el 2021, y este es un modelo que considera los componentes del modelo simple de la lectura. Es también un modelo que considera los aportes del modelo de cuerda de Scarborough, pero la diferencia es que eventualmente lo que hace es que va considerando también otros elementos que van a ser fundamentales. De entrada, nos está hablando de procesos puente entre estas habilidades de reconocimiento de palabras y de habilidades de comprensión del lenguaje, ¿ya? Procesos puente en donde vamos a ver, bueno, este conocimiento de lo, ¿cómo se llama? De lo impreso, ¿cierto? Nuestras habilidades entonces de fluidez en la lectura, el conocimiento del vocabulario, la conciencia morfosintáctica, que también es un elemento que cada vez se está estudiando de manera más fuerte, y hay también toda una perspectiva bien interesante de desarrollos con respecto a esta conciencia morfosintáctica como un elemento fundamental para el desarrollo lector. Pero a mí lo que más me gusta de este modelo, bueno, o lo que más me llamó la atención, es que ellos también consideran unas habilidades que van a ser necesarias, como que van a ser soporte. Así como tenemos entonces procesos puente, también vamos a necesitar procesos soporte. Y estos procesos soporte que van a permitir que se pueda dar todo este proceso, o son como unos andamios que van a posibilitar entonces todos estos procesos de componente, van a ser, bueno, la motivación, que me imagino muchos de ustedes también ya reconocen la importancia que tiene la motivación para el aprendizaje, claramente, el compromiso que pueden tener también los estudiantes a la hora de llevar a cabo este proceso lector, y muy especialmente lo que a mí me interesó es la inclusión de las habilidades de funciones ejecutivas, ¿sí? Y estrategias entonces que se pueden utilizar para llevar a cabo este proceso. Yo quería entrar a la charla de hace rato, ¿verdad? Pero ya estaba muy llena, me quedé afuera. Pero claro, ¿no? La relevancia que tiene el desarrollo de estrategias metacognitivas, muy especialmente para poder llevar a cabo estos procesos de comprensión lectora, ¿cierto? Son fundamentales, ¿verdad? Porque en el caso de la comprensión, entonces, para poder comprender un texto, pues vamos a necesitar todos estos procesos, ¿cierto? Y vamos a necesitar entonces de nuestra conciencia fonológica, vamos a necesitar la velocidad de denominación, ¿verdad? El conocimiento de las letras, ¿cierto? Esta fluidez, este vocabulario, esta comprensión oral, pero finalmente también el proceso de comprensión lectora implica más que las palabras, ¿cierto? Y ya con bastantes reminiscencias a estas alturas ya, ya bastante antiguas, ¿verdad? Pues me acordé en los 90, ¿verdad? Esta famosa canción, ¿verdad? More than words, ¿cierto? Más que palabras. Y yo creo que precisamente entonces la comprensión lectora necesita de las palabras, pero es más que las palabras, ¿cierto? Necesitamos entonces también reconocer cuáles son esas otras habilidades, procesos cognitivos que pueden también entonces estar más a la base de estos otros procesos propiamente lectores, y que es interesante poder entonces comenzar a estudiarlos, explorarlos, para ver entonces de qué manera, por ejemplo, muy especialmente las funciones ejecutivas, van a ser entonces unos procesos que nos van a permitir comprender de mejor manera el desarrollo de la lectura, y muy especialmente esta cúlmine, ¿verdad?, que es el poder comprender lo que nosotros estamos leyendo. Con respecto a las funciones ejecutivas, existen distintos modelos, ¿cierto? Fundamentalmente pudiéramos pensar a las funciones ejecutivas como procesos cognitivos que fundamentalmente nos van a permitir a nosotros, cada vez que nosotros llevamos a cabo un proceso cognitivo, un aprendizaje, necesitamos de estas funciones ejecutivas que de alguna manera se encargan de orquestar al resto de procesos, ¿cierto? Que nos permiten organizarnos, que nos permiten planificarnos al momento en el cual nosotros estamos ejecutando entonces una tarea. Dentro de los distintos modelos, bueno, va a haber unos bastante influyentes, como por ejemplo el de Miyake, que es bastante famoso. A mí particularmente me llama mucho la atención el modelo que Adele Diamond está planteando, quien es una mujer que en este momento es bastante prolija con respecto al estudio de las funciones ejecutivas. Obviamente ese es un modelo más, como yo se los he contado, pero principalmente a mí me interesa mucho y me llama la atención porque, claro, es un modelo también relativamente simple, ¿no? Relativamente simple, ¿verdad? En donde vamos a encontrar fundamentalmente tres procesos
tres funciones que van a ser entonces estas de relevancia, ¿no? Lo interesante del modelo entonces de Adele Diamond en este modelo tripartito es que van a ser entonces tres procesos fundamentales. Primero la inhibición, ¿ya? La memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. ¿Cierto? Como tres importantes entonces funciones ejecutivas. Lo relevante entonces de estos procesos es que no se desarrollan de manera simultánea, sino que la base que va a permitir, por ejemplo, la emergencia de la flexibilidad cognitiva estaría desde la inhibición. Es decir, para que pueda emerger la flexibilidad cognitiva, primero yo necesito de la memoria de trabajo, pero para que pueda venir entonces esta memoria de trabajo, necesito entonces primero de la inhibición. Entonces, en la medida en la cual se va desarrollando la inhibición, también se comienza entonces a desarrollar esta memoria de trabajo y una vez que éstas se están desarrollando, emerge de manera más fuerte entonces la flexibilidad cognitiva. En general, lo que también la evidencia muestra es que este modelo tripartito de tres funciones ejecutivas completamente diferenciadas, pues va a estar apareciendo por allá más o menos de los 6, 7 años de edad, ¿no? En donde muy probablemente entonces también el efecto de la educación en la estimulación cognitiva que también posibilita en los estudiantes pudiera estar también eventualmente potenciando esta emergencia, ¿cierto? Con respecto entonces a la inhibición es bien interesante porque, o sea, ¿qué es esto de la inhibición? Pues básicamente la inhibición tiene que ver con esta, por ejemplo, con esta capacidad no solamente de suprimir, de inhibir impulsos, ¿cierto? Eventualmente, claro, que la inhibición tiene que ver con inhibir impulsos, ¿no? Con limitarme a hacer algo, ¿no? Ahora me gustaría tirarme aquí a dormir, ¿verdad? Después del almuerzo, ¿no? Pero yo sé que esto no lo puedo hacer, ¿verdad? Que sería entonces completamente mal visto, ¿cierto? Tengo de alguna manera que estar regulando mi conducta, ¿verdad? Mi vocabulario, mi presencia, el ritmo de la voz con la que yo estoy utilizando para poderme adecuar entonces a este contexto. Entonces, eventualmente, pues yo puedo inhibir el impulso de tirarme acá, ¿verdad? A dormir, que sería delicioso. Pero yo lo que sé es que digo, no importa, porque en unas horas más lo voy a poder hacer ricamente entonces en mi casa, ¿verdad? Entonces, la inhibición no necesariamente tiene que ver con inhibir impulsos, tiene que ver con qué tanto yo soy capaz de postergar una gratificación, ¿no? Entonces, ahora no lo voy a hacer, pero sí lo puedo hacer más tarde. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, ¿verdad? Hay una experiencia clásica del famoso marshmallow test, ¿verdad? Esta idea de que les dejan a los niños entonces en una sala, ¿verdad? Con este marshmallow, ¿verdad? Y le dicen, este marshmallow es para ti, ¿ya? Yo ahora me voy a ir, pero cuando regrese, si todavía no te lo has comido, te voy a regalar otro más, ¿cierto? O sea, el impulso, las ganas de comerse el dulce es muy grande, ¿verdad? Pero también la recompensa no es menor, ¿cierto? Entonces yo eventualmente lo que puedo hacer es postergar la gratificación de comerme entonces este marshmallow para más adelante entonces poder acceder entonces a esta recompensa, ¿cierto? Entonces me tengo que inhibir un momento. Obviamente, ¿qué es lo que ocurre con los niños más pequeños, verdad? Pues apenas la persona se da vuelta ya se lo está comiendo, ¿no? Podemos tener los otros niños que tardan un poquito más que otros comparativamente en aguantarse, ¿verdad? Pero igual terminan comiéndoselos, ¿verdad? O hay otros que también llevan a cabo algunas estrategias compensatorias, ¿verdad? Para resistir de alguna manera entonces el impulso a comérselo. Entonces, muy interesante el tema de la inhibición, ya que no es que los estudiantes se tengan que inhibir, ¿cierto? Pensando, por ejemplo, en los contextos escolares. Obviamente en los contextos escolares va a ser muy importante inhibir determinados impulsos, ¿verdad? Y hay todo el tema de la disciplina, ¿verdad? Y todo este asunto que es importante de generación de hábitos que los niños vayan adquiriendo, pero eventualmente entender la inhibición no solamente como don't touch, sino que en este momento quizá no lo toques, pero más adelante pudieras tú entonces tocarlo. En una entonces la gratificación que va a poder entonces ser recibida más adelante. Con respecto a la memoria de trabajo hay bastante investigación. Básicamente el concepto de memoria de trabajo, bueno, además es un concepto bastante discutido también en la psicología cognitiva. Debemos a Baddeley, ¿verdad? Unos de los principales aportes con respecto a la conceptualización de esta habilidad. Cuando de repente uno va a un restaurante, ¿verdad? Y entonces va uno al after office, ¿cierto? Al after congress.
¿verdad? ¿Habrá ahora? Y entonces, ¿verdad? Uno se va a algún lugar, ¿cierto? Y entonces de repente somos 5 personas en la mesa, ¿verdad? Y este mesero nos pregunta qué van a querer, ¿cierto? Y entonces cada uno le comenzamos a decir lo que vamos a pedir y este mesero no utiliza ni lápiz y papel. Y dice, ¿pero cómo no? Y somos 5 personas y no solamente pedimos el bebestible, sino además también el picoteo y montones de cosas más, ¿verdad? Y yo digo, no, seguramente se le va a olvidar, ¿cierto? Y de repente entonces regresa con todas las cosas y dices, ¿cómo lo hizo, no? Y, wow, qué gran memoria, ¿no? Qué gran capacidad entonces de memoria puede tener esta persona, ¿cierto? Entonces, eventualmente cuando comenzamos a entender esto de la memoria de trabajo, pues pudiéramos entenderla como esta capacidad de mantener información por breves periodos de tiempo y una vez que utilizamos esa información, pues nosotros la vamos a desechar, ¿verdad? Es como cuando yo llegué a Chile, ¿verdad? Y para todos lados me preguntaban el surrut, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué es esto del surrut? ¿Cierto? Sí, claro, ¿no? Porque me decían, deme surrut. Y yo decía, mi surrut es 22. Ya después caché que no es el surrut, es el root, ¿verdad? Y claro, ¿no? Y uno dicta ese root y la otra persona lo tiene acá, ¿verdad? Y rápidamente entonces lo digita, ¿no? El tema es que la memoria de trabajo, si bien tiene que ver con almacenar la información por breves periodos de tiempo, y una vez que yo la he utilizado la desecho, realmente el concepto fuerte de memoria de trabajo tiene que ver con que no solamente yo la mantengo, sino que además trabajo con esa información, ¿ya? Y entonces, claro, muy probablemente ustedes le pueden dictar el surrut a la persona de al lado, ¿verdad? Pero ahora díganle que se los repita, pero en orden creciente de los dígitos, o que se los dicta al revés. ¿Algunos de ustedes pueden decir surrut al revés? ¿O su número de teléfono al revés? ¿O la secuencia de surrut? Chuta. O la secuencia de su root repitiendo los dígitos desde el más chico al más grande. Si lo pueden intentar, yo no, porque ya me da flojera, pero eventualmente cuando tú lo intentas, lo que llevas a cabo entonces es ese proceso, ¿no? Estás manteniendo la información, pero además activamente la estás manipulando, ¿verdad? Entonces, bueno, ese debiera ser entonces esta idea con respecto a la memoria de trabajo, como esta capacidad entonces de mantener la información por breves periodos de tiempo, pero además ser capaz de manipularla, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? En esta emergencia del desarrollo de estas funciones ejecutivas, vamos a asistir al desarrollo de la flexibilidad. Sí me lo eché. De la flexibilidad, ¿es verdad? Pero lo puedo avanzar acá. Como este proceso entonces, la flexibilidad entonces, como este proceso más sofisticado que requiere también una mayor cantidad de recursos cognitivos, ¿cierto? Porque la flexibilidad básicamente tiene que ver con, por ejemplo, con ser capaz de poder atender simultáneamente 2 tareas, ¿cierto? O ser capaz también de poder plantear estrategias novedosas para la resolución de un problema, ¿verdad? Generalmente en la evaluación clínica de la flexibilidad se evalúa en donde las personas, por ejemplo, tienen que encontrar una característica para clasificar unas tarjetas, ¿no? Por ejemplo, por un color. La persona lo tiene que identificar, ¿cierto? Y entonces la persona cacha que las tarjetas se clasifican por un color y las comienza a clasificar correctas, y de repente uno le cambia sin que él lo sepa, le cambia el criterio. Y le dice uno, incorrecta. Y dice, pero ¿cómo no? Yo había entendido que las tenía que clasificar con un color y ahora me estás diciendo que entonces esto es incorrecto. Yo debería entonces de pensar que necesito ahora otro nuevo criterio, ¿verdad? Y entonces comienzo a establecer hipótesis, ¿no? O hago jugadas distintas a ver si realmente puedo encontrar el nuevo criterio, ¿verdad? Y lo encuentro y entonces vuelvo a tener entonces estos correctos, ¿cierto? Entonces, la flexibilidad a mí me permite entonces poder entender que eventualmente cuando yo llevo a cabo una tarea y si eventualmente la estrategia que yo estoy utilizando no me sirve, tengo que tener la suficiente flexibilidad cognitiva para poder entonces cambiarla. La flexibilidad entonces también implica que yo sea capaz de poder entonces simultáneamente considerar más de 2 aspectos, por ejemplo, en una relación,
¿cierto? Eventualmente, ¿verdad? En la perspectiva clásica piagetiana, ¿se acuerdan ustedes de los trasvasados de agua, verdad? En donde el niño decía que había más agua porque era más alto, ¿no? Pero lo que el niño no podía coordinar simultáneamente era que lo que ganaba de altura lo estaba perdiendo entonces en la anchura, ¿cierto? A eso Piaget le llamaba ¿cómo le llamaba? Efectivamente, ¿verdad? Exacto. Pero fundamentalmente para ser capaz de poder coordinar ambos aspectos de forma simultánea, pues claramente entonces también necesitamos nosotros de la flexibilidad, ¿ya? Entonces cuando yo llevo a cabo un proceso en donde la flexibilidad cognitiva va a estar presente, pues yo voy a necesitar de mi memoria de trabajo. Y para que pueda estar esto también entonces mi inhibición, ¿verdad? De ahí que entonces van a ser estas tres funciones muy relevantes para poder entonces también comenzar a explicar aprendizajes escolares y muy especialmente, por ejemplo, el aprendizaje de la lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo que comenzar a aprender a decodificar, pues yo tengo que aprender la correspondencia. Ahora sí yo no fui, ¿eh? Digo, ahora sí funciona re bien. Ay, muchas gracias. ¿Ya? Porque claro, cuando yo aprendo a decodificar, ¿cierto? Pues yo primero tengo que aprender las relaciones no, ya. Ya, pues es cámara oculta, ¿verdad? Yo creo que lo mejor lo sacamos, ¿no? Ahí está. Esto es flexibilidad cognitiva, ¿se dieron cuenta? La rapidez para poder resolver el problema y evaluar la situación, ¿eh? No, sí. Mi mamá está orgullosa. Entonces, claro, ¿no? Cuando yo aprendo la correspondencia grafema-fonema, yo aprendo que esa letra es la A, ¿no? Y cada vez que yo veo esa letra, la A, la B, la P, pues yo lo que hago es que inhibo, ¿verdad? El resto de sonidos o el resto de nombres a favor de nombrar esa que es la correcta, ¿cierto? Entonces se me presenta y yo digo, esa es la N, esa es la M, ¿cierto? Y yo necesito entonces inhibir el resto que no son entonces esos sonidos. Eventualmente también en niveles más avanzados, pues también necesito mi flexibilidad, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con la letra R, ¿no? Yo puedo leer en esa palabra rosa, ¿verdad? Y aprendo que la R y la O, la R y la O es ro, ¿verdad? Y ahí dice rosa. Y de repente me enfrento con esa otra palabra y entonces yo no voy a decir perro, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? Yo también tengo que tener la suficiente flexibilidad que en ocasiones, ¿verdad? Esa R no va a sonar fuerte, sino que va a sonar débil, ¿verdad? Entonces necesito entonces una inhibición, pero también necesito entonces una flexibilidad para saber que en ese contexto la palabra sí no suena, ¿verdad? Lo mismo con la G, ¿verdad? Ahí yo ¿cómo lo voy a leer? Lo voy a leer como Gerardo, ¿verdad? No como Gerardo, ¿cierto? Entonces, claro, en el caso del español tenemos una ventaja en donde casi siempre todo suena como se escribe y se escribe como suena, pues eventualmente esta demanda de flexibilidad va a ser comparativamente menor a lo que puede estar ocurriendo en otras ortografías como el inglés, en donde esa consistencia grafema-fonema no es tan fuerte, ¿cierto? Denominándose entonces estos sistemas ortográficos opacos y que claramente entonces también tienen cargas de procesos cognitivos entonces diferenciados. Pero más interesante, ¿verdad? Cuando ya estamos al nivel de la comprensión lectora, ¿no? En la comprensión lectora, como este proceso más complejo, pues, o sea, en lo concreto de las funciones ejecutivas, pues lo primero la inhibición, ¿no? Para yo poder comprender un texto necesito inhibir los distractores, ¿cierto? Necesito también estar monitorizando la comprensión de lo que yo estoy haciendo. ¿En cuántas ocasiones no nos ha pasado que estamos leyendo un texto y de repente nos dimos cuenta que ya nos habíamos volado, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces, no, claro, es que no estoy entendiendo, ¿no? O me voy a regresar, ¿no? Esa monitorización, bueno, ya son funciones ejecutivas de mayor orden, ¿cierto? Como habilidades metacognitivas que también es importante que los niños entonces puedan desarrollar. Pero fundamentalmente entonces primero estaría esta inhibición, ¿no? Para poder entonces inhibir los distractores. La memoria de trabajo claramente tiene un rol muy importante en el proceso de la lectura. Simplemente, por ejemplo, cuando yo estoy llevando la lectura de las palabras,
y los niños están llevando a cabo este proceso de decodificación que todavía es lento, ¿verdad? Y entonces el niño va a gerar. Y mientras está decodificando e inhibiendo los sonidos que corresponden o no corresponden, la información la tiene que estar manteniendo en la memoria de trabajo, para que una vez que ha terminado entonces, ¿qué es lo que dice? Ah, ya, Gerardo, ¿cierto? O cuando nosotros estamos leyendo un texto, ¿verdad? Mientras lo estamos decodificando o eventualmente reconociendo rápidamente las palabras de vista, porque somos lectores hábiles, pues todas esas palabras que estamos decodificando, simultáneamente también estamos accediendo a los significados de esas palabras y estamos también manteniendo toda esa información en nuestra memoria de trabajo, cosa que una vez que terminamos de leerlo, podemos comprender entonces lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, lo que se ha encontrado de manera muy interesante es que claramente la memoria de trabajo juega un papel muy importante en los procesos de comprensión lectora, pero no menor también entonces el papel que puede tener la inhibición y muy especialmente también entonces la flexibilidad. ¿Ya? Flexibilidad que, por ejemplo, me permite a mí poder cambiar determinadas estrategias de desempeño, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer esta tarea, a ver, ayúdenme, vamos a decir los colores de las flechas y cada vez que aparezca la flecha negra nos vamos a quedar callados, ¿cierto? Entonces partamos y decimos amarillo, azul. Bien, ¿verdad? Excelente, ¿ya? Ahora incluso podríamos hacer la tarea sencilla y díganme la dirección hacia la cual la flecha está apuntando. Y nuevamente, cuando esté la negra no dice nada. Fácil, ¿verdad? Debiera ser fácil, ¿cierto? Ya, pero ahora vamos a hacerlo más entretenido, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que la primera vamos a decir el color, pero la segunda vamos a decir la dirección en la cual está apuntando la flecha. ¿Ya? Démosle rápido. ¡Ay! Empezaron los quiobos, ¿verdad? Y todavía lo podemos hacer más entretenido, pero sencillo. Me van a decir el color, pero la dirección opuesta a donde está apuntando la flecha. ¿Ya? Hay un cambio entonces con respecto a la estrategia, ¿cierto? Y tenemos que tener entonces la suficiente flexibilidad de poder entonces desaprender también algo, ¿verdad? Entonces, la flexibilidad cognitiva entonces es bien relevante. En este sentido entonces, dada la relevancia de la flexibilidad como una función ejecutiva compleja, Kelly Cartwright y Anna Tabuada de la Universidad de Maryland comenzaron entonces a estudiarla ya hace algunos años, ¿cierto? Y en el estudio entonces de la flexibilidad cognitiva también se dieron cuenta que quizá los instrumentos que se utilizan para evaluarla, era necesario desarrollarlos con una pertinencia hacia la lectura, ¿ya? Y entonces ellas comienzan a desarrollar estrategias que permiten estimular, pero también evaluar la flexibilidad cognitiva, dicen ellas, grafosemántica. Porque dicen, cuando nosotros estamos leyendo, no solamente tenemos que estar decodificando, o no solamente son relevantes los procesos de decodificación o los procesos fonológicos, sino que simultáneamente también tenemos que estar utilizando los procesos semánticos del vocabulario. Porque yo decodifico una palabra, pero mientras la decodifico también estoy accediendo al significado. Y ojo que adicionalmente también pudiéramos encontrar palabras con significados polisémicos, ¿cierto? Palabras polisémicas, en donde, claro, yo puedo decodificar banco, pero depende del contexto, ¿verdad? Si va a ser un determinado banco u otro, ¿verdad? Entonces, la flexibilidad grafosemántica, como ellos lo estarían planteando, sería entonces una habilidad muy relevante que permitiría precisamente, simultáneamente entonces, estar trabajando y activando los procesos fonológicos, pero también entonces semánticos. Entonces ellas desarrollaron esta tarea en donde los niños lo que hacen es que tienen unas tarjetas en donde los niños tienen que clasificar en el eje vertical, tienen que ser similitudes y en el horizontal tienen que ser distintas, ¿cierto? Entonces son flores y son frutas y entonces en el vertical yo voy a poner siempre las flores y en el horizontal yo voy a poner entonces la fruta, haciendo entonces esta alternancia. ¿Me siguen?
Luego puedo cambiar entonces también los colores, puedo también estar cambiando entonces los estímulos, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser simultáneamente lo similar, pero al mismo tiempo entonces lo distinto. Esto se estuvo trabajando con niños preescolares. Con niños más grandes se desarrolla ya la tarea utilizando, por ejemplo, entonces, colores. Aquí, ¿cuál sería el criterio, verdad? En el vertical, entonces, estaríamos hablando de una similitud y en el horizontal de una diferencia, ¿verdad? Son instrumentos musicales, herramientas, ¿ya? Y simultáneamente, entonces, los niños considerando las dos entradas de información para hacer entonces esta clasificación, ¿verdad? Y esto entonces con niños más grandes se lleva al campo entonces de la lectura de palabras, en donde, y esta es la tarea experimental que se ha desarrollado, en donde los niños se les dan tarjetas y ellos lo que tienen que hacer entonces es clasificarlas. En el eje entonces vertical vamos a estar hablando de palabras distintas, y en el horizontal, ¿verdad? Que son del mismo campo semántico y adicionalmente también tienen la misma letra, ¿verdad? Y esto todavía se puede complejizar más, ¿no? Porque yo pudiera entonces cambiar la dirección y hacia abajo pudieran ser entonces palabras que tengan la misma inicial, pero que pudieran pertenecer a campos semánticos diferenciados, por ejemplo, ¿no? Que eso sería entonces todavía más complejo. Nosotros entonces lo que hicimos fue probar la efectividad de este paradigma con niños primero básico, y nosotros encontramos que precisamente la flexibilidad cognitiva de niños de primer año de primaria predice de manera muy interesante la comprensión lectora en tercero. Ese es un tema bien interesante porque entonces claramente sería muy relevante entonces poder evaluar y también entonces estimular la flexibilidad cognitiva en el primer año de primaria, porque esta pudiera estar explicando de manera muy significativa lo que va a ocurrir entonces en la comprensión lectora de tercero. No solamente la flexibilidad, también entonces la inhibición. Finalmente, en otro estudio que llevamos a cabo, también nosotros lo que hicimos fue poder ver qué es lo que ocurre en niños de cuarto básico, especialmente en la comprensión lectora de textos científicos, y nuevamente encontramos la relevancia de la flexibilidad cognitiva de dominio lector específico para poder entonces explicar esta comprensión lectora de textos científicos. Porque en el caso de los textos científicos, los conceptos o los contenidos o las palabras todavía tienen mayores significados, ¿no? Su significado entonces es más complejo. Y no menor, bueno, ahí lo menciona el rol también del vocabulario entonces académico. Las funciones ejecutivas entonces son estos procesos cognitivos que tienen una relevancia para la explicación del desarrollo de la lectura. Claramente, y algo muy importante es que también existen distintas investigaciones que muestran que la estimulación o el entrenamiento entonces de estas habilidades es posible, lo cual entonces nos abre perspectivas muy interesantes dada la relevancia que tienen para los procesos de desarrollo lector y muy especialmente entonces también cómo es que en los contextos escolares se pueden desarrollar. La misma Del Diamond tiene este artículo que es muy interesante del año 2012, en el cual se plantean distintas estrategias mediadas a través de juegos que precisamente entonces potencian el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Adicionalmente también existen, ¿verdad?, distintas aplicaciones. Nosotros también en CDT acabamos de sacar a la venta un libro que son estos juegos para el desarrollo de las funciones ejecutivas, pensados muy especialmente también para los contextos escolares, y claramente el tema de la comprensión lectora es definitivamente muchísimo más que las palabras, ¿cierto? Es ir más allá y también poder tratar de entender, ¿verdad? En un acto también de teoría de la mente, ¿verdad? Cuáles son las intenciones o el sentido también de las palabras o del mensaje del otro que nos está tratando entonces de comunicar. Eso entonces, porque creo que ya estoy encima del tiempo. Muchísimas gracias.